Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión del ciclo de conferencias online Arqueología e Intercambios Regionales que está organizado por la Asociación Numismática de Jalapa, ANUMSHA AC, por Neltilistli Divulgadores de Nuestro Pasado y por la Sociedad de Astronomía Cultural y Estudios Mesoamericanos, ASEM. Y en esta ocasión tenemos como invitada especial a Azucena Alfaro Peña, quien nos va a presentar esta charla titulada El Códice Florentino y el consumo de flora embriagante entre los nahuas del Valle Central, siglo XVI. Bueno, Azucena Alfaro Peña es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Cuenta con 7 años de experiencia como editora y correctora de estilo en diversos sellos editoriales. Ha colaborado con la Dirección de Lingüística del INA. Ha sido docente en la licenciatura de Historia de la ENA, donde ha impartido las asignaturas Fundamentos de la Escritura Académica y el Discurso Argumentativo en la prosa académica científica. Durante 6 años formó parte del Seminario de Estudios sobre la Evangelización en México, coordinado por el INA. Ha participado en distintos coloquios y congresos nacionales e internacionales, presentando los resultados de sus investigaciones sobre el Códice Florentino, la lengua náhuatl del siglo XVI y el consumo de la flora embriagante en la época novohispana. Te damos la bienvenida, Azucena, y pues es un gusto que puedas estar aquí con nosotros y te voy a ceder la palabra para que podamos iniciar. Sí, muchísimas gracias. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Como ya lo comentaba Stephanie, voy a platicarles un poco sobre el consumo de flora embriagante a partir de un análisis de esta obra del Códice Florentino. Lo que voy a presentarles a continuación son resultados de mi investigación de tesis de licenciatura, la cual consiste en un estudio semántico sobre una sección muy concreta del Códice Florentino, del cual ya hablaremos más adelante. Mi tesis se titula Hierbas que emborrachan, una comparación semántica estructural de las definiciones en náhuatl y castellano de los términos de 5 plantas en el Códice Florentino, la cual está disponible en TESIUNAM por si ustedes gustan consultarla. Tengo un artículo publicado por la revista Destiempos, donde hablo un poco también sobre la locura y su relación con la embriaguez entre los nahuas. Para comenzar a hablar sobre este tema es importante que platiquemos en primer lugar sobre la importancia que tenían estas plantas, las plantas sagradas, en el mundo mesoamericano, ¿no? En las ilustraciones que se encuentran en la presentación tenemos por un lado el ololiuqui, o también llamado coalxoxauqui. Se trata de una enredadera que crece sobre todo en zonas húmedas, principalmente se encuentra en Oaxaca. Las comunidades mixtecas zapotecas la utilizan para fines rituales. Ololiuqui suele ser el término que se aplica a la semilla, que es una semilla negra que se extrae de las flores y que se utiliza por sus propiedades psicotrópicas, y Coachoshouki hace referencia a toda la planta en sí, ¿no? Tenemos el peyot o peyote, que también es una cactácea endémica de México que crece en los desiertos del norte y que también es utilizada por distintas comunidades como los Wiraritari, o mejor conocidos como huicholes, los coras, ¿no? También lo utilizan con fines rituales. Por otro lado tenemos el tlápat, o también llamado Tlapat, que nosotros comúnmente lo conocemos como toloache. Toloache también es una palabra que proviene del náhuatl, de toloatzin, que fue adaptada posteriormente al español, pero los términos que aparecen en el Códice Florentino son propiamente estos, tlapat y Tlapat. Estas dos palabras hacen una distinción entre las especies. El tlapat, o igual es como una enredadera, pero estos como bulbos que tiene, en la imagen se ven espinosos, el tlapat los tiene lisos y el tlapat es el que los tiene espinosos. Dentro de estos bulbos están las semillas que tienen estas propiedades psicotrópicas y que se utilizan también con fines rituales. Y por último tenemos el teonanaca, que hace referencia a los hongos. Que también hay varias especies en el país, endémicas del país, son muy famosos en la zona de Oaxaca también. Entonces, en el mundo mesoamericano estas plantas también eran apreciadas por estas propiedades que tenían y estaban relacionadas principalmente con el pensamiento religioso, mágico, político incluso y medicinal de estos pueblos, ¿no? Se consideraba que en ellas residían divinidades que se apoderaban de la persona en cuanto ésta las consumía, ¿no? Y entonces su uso era muy estricto. Solo algunas personas tenían la posibilidad de consumirlas, por ejemplo, el tlatoani, los posteca o comerciantes,
los adivinos, los brujos, los médicos, tenían la posibilidad de consumirlos porque eran personas que estaban preparadas para recibir a estas deidades en ellas, ¿no? Y su consumo fuera de la calendarización ritual estaba penado y provocaba pues afecciones al cuerpo humano para quienes no estuvieran preparados. Mercedes de la Garza define estas plantas como, abro cita, aquellas que un pueblo religioso considera portadoras de fuerzas sobrenaturales, es decir, aquellas que al revelar un poder o unas cualidades peculiares se han considerado como manifestaciones de deidades o de las energías de alguna deidad, o bien se consideran como seres sobrenaturales por producir experiencias religiosas. Entonces, en este contexto, pues hay varias obras novohispanas que hablan sobre el consumo de estas hierbas. Toribio de Benavente habla de ellas en su historia de las Indias, de la Nueva España, también Fray Diego Durán, en la historia natural de la Nueva España, del protomédico Francisco Hernández, o la primera parte de los problemas y secretos maravillosos de las Indias, de un médico llamado Juan de Cárdenas, también en otra obra que se llama Breve Relación de los Dioses y Ritos de la Gentilidad, de un autor llamado Pedro Ponce, etcétera. Hay varias obras que hablan sobre el consumo de estas hierbas, pero la peculiaridad que tienen todas ellas es que abordan el consumo de esta flora desde una perspectiva occidental, es decir, no hay cabida al pensamiento náhuatl, ¿no? De cómo es que se observaban desde el pensamiento náhuatl, ¿no? Y esa es una de las particularidades que hace al Códice Florentino, pues una obra muy importante para el estudio de estas plantas, porque, como lo veremos más adelante, el Códice Florentino pues retoma toda una columna en náhuatl donde pues se aprecia toda la parte léxica, digamos, y sintáctica de cómo es que los mismos hablantes se manifestaban respecto a estas hierbas, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene el Códice Florentino para el estudio de estas hierbas, ¿no? El Códice Florentino es una obra que se escribió durante el siglo XVI, aproximadamente tardó 20 años su confección. Fue escrita por Fray Bernardino de Sahagún, uno de los frailes más destacados en el proceso evangelizador de la Nueva España, con ayuda de una serie de colaboradores nahuas, tanto informantes como copistas, como los llamados tlacuilos, ¿no? Para realizar este códice, Fray Bernardino se movió a diferentes zonas nahuas y recabó información a partir de un método de encuesta con informantes especializados en cada una de las materias que él deseaba retratar en su códice. Entonces, en el caso de estas plantas, pues él entrevista a una serie de médicos cuyos nombres están registrados en el códice, que son quienes proporcionaron esta información. Esta obra se compone de 1222 folios a doble columna y bueno, es una obra monumental de la cual solamente yo he tomado unos cuantos folios, justo por la extensión de esta, y lo constituyen tres textos que se encuentran en interacción constante a lo largo de toda la obra. Dos textos son alfabéticos, la columna del lado izquierdo que se encuentra en español, la columna del lado derecho que se encuentra en lengua náhuatl, que es la primera que se recaba y la primera que se escribe, posteriormente se hace la columna en español, Fray Bernardino hace esta versión que no es una traducción literal de la columna en náhuatl, sino más bien es una versión parafrástica, es decir, el fraile interviene en la interpretación de esa columna en náhuatl. Y por otro lado, las ilustraciones, que también se encuentran presentes en todo el códice, de hecho, son 2.468 ilustraciones las que lo componen, y son de manufactura indígena. Estas ilustraciones se componen tanto de imágenes que son decorativas, como no sé si alcanzan a observar en la parte superior del folio, después donde dice capítulo séptimo en que se trata de todas las hierbas, hay una pequeña decoración ahí. Y luego más abajo, donde ya se habla propiamente de las hierbas, hay una planta que ilustra el inicio de esta sección. Como les comentaba, estos tres textos están en constante interacción entre sí y en el segundo capítulo de mi tesis yo abordo un poco la relación entre estos tres aspectos con respecto a las hierbas que emborrachan propiamente y cómo es que se genera una especie de contrapunto textual entre ellas. Es decir, mientras la columna en náhuatl nos habla de una cosa, la columna en castellano puede que haga diferencias, como lo veremos más adelante, con la del náhuatl, y luego además las ilustraciones indican otra cosa, ¿no? Entonces es una interacción que es necesario contemplar, digamos, como el panorama general para poder comprender a cabalidad el códice, ¿no? Es un trabajo titánico, pero que requiere de esa interpretación para poder abarcar el códice de manera más global, ¿no? Y no solamente concentrarnos en una columna o en otra columna o solo en las ilustraciones como en estudios anteriores se ha hecho, ¿no? La tendencia actual del códice es tratar de buscar estos estudios que hablen de él en general. Entonces, bueno,
de este códice, entonces, lo que hice fue enfocarme en el libro undécimo. El libro undécimo es en el que se habla sobre la naturaleza del mundo náhuatl, ¿no? Sobre animales, sobre árboles, sobre plantas, sobre cuerpos de agua, sobre montaña, sobre piedras preciosas, sobre colores. Al final hay una sección donde se habla sobre el maíz, sobre la chía, sobre diferentes tipos de alimentos, ¿no? Entonces, digamos que el libro undécimo engloba todo el conocimiento del mundo natural que tenían los nahuas, ¿no? De la zona del Valle Central. Este libro undécimo, a su vez, está dividido en capítulos. El capítulo séptimo es el que está dedicado a específicamente todas las hierbas, ¿no? Incluso se llama así, de todas las hierbas. Y en él se encuentran las hierbas medicinales, las hierbas comestibles, las hierbas que se deben comer cocidas, las que se deben comer crudas, etcétera. Este capítulo, a su vez, está dividido en párrafos y el párrafo primero es el que se titula De ciertas hierbas que emborrachan, es el que habla sobre estas plantas de las que les platicaba al principio, ¿no? En la parte de la columna en náhuatl tenemos el título de Inixe párrafo y Panmitoa Inisquitlamantli Nitoca Inxihuitl Intecuaihuinti Teyolotlahuelilocatili, cuya traducción es este párrafo primero en el que se habla de diversas clases de las llamadas hierbas que embriagan a la gente, que causan locura a la gente. Tenemos este título en náhuatl y el título que consigna Fray Bernardino en español. Este párrafo está compuesto por una serie de términos, de 11 términos que refieren a plantas, y en cada uno de estos términos hay una definición en náhuatl y una definición en español. Las definiciones en náhuatl, como les comentaba al principio, fueron otorgadas por los informantes que fueron entrevistados por Fray Bernardino, y la parte en español pues es la interpretación del fraile, ¿no? Es la versión parafrástica que él hace de ellos. Los términos son Aquistli, Atlepachtli, Mishit, Ololiuhki, Peyot, Quimixpachtli, Tenxoxoli, Teonanacat, Tlapat, Tonxtetepon y Tzintzintlapa. Esos son los 11 términos de los que se compone este párrafo y es el corpus que yo retomé. A partir de este corpus, lo que yo hice fue tomar todas las definiciones, tanto en lengua náhuatl como en español, para posteriormente hacer la comparación. ¿Qué hice con esas definiciones? Bueno, pues las leí, las analicé, y el objetivo es que a través de este análisis semántico que yo elaboré, lo que hice fue extraer los rasgos mínimos de significado de cada una de esas definiciones. Pensemos en la palabra, por ejemplo, mesa. La palabra mesa en español, para que nosotros como hablantes podamos hacer el enlace entre la palabra y el objeto que identificamos como mesa, nosotros debemos tener ciertos rasgos de significado que son indispensables para que nosotros identifiquemos eso como una mesa. ¿Cuáles son esos rasgos que son imprescindibles en la palabra mesa? El hecho de que exista una superficie horizontal, plana, y una pata o varias patas que la sostengan. Esos son los elementos indispensables. Ya si la mesa es redonda, es cuadrada, es alta, es baja, ya esos son elementos adicionales de la definición, ¿no? Pero entonces los elementos básicos de esa definición son las primeras dos características que mencioné. Eso fue lo que yo intenté hacer con las definiciones en náhuatl y en español. Tras hacer ese análisis, esto me permitió comprobar la hipótesis que yo había intuido al momento de acercarme a este apartado del códice. Y es que cuando yo lo leí por primera vez, las primeras veces que lo leí, me pareció que era curioso que el título del párrafo sugiere que todos esos 11 términos son de hierbas embriagantes, o sea, todas las plantas que están ahí enunciadas tendrían que ser embriagantes, ¿no? Sin embargo, las características que plasmaron de algunas de ellas no correspondían del todo con este aspecto de la embriaguez. Entonces, de ahí surgió como mi duda, digamos. Yo al principio solo me aproximé al texto en español, posteriormente ya tuve la oportunidad de aproximarme al texto en náhuatl, y entonces fue ahí donde me di cuenta o donde pude comprobar el hecho de que en realidad son dos grupos los que conviven en ese mismo párrafo, o sea, coexisten dos grupos de plantas ahí, unas plantas que en efecto sí son embriagantes y otras plantas que tienen otras características muy distintas a ellas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la diapositiva podemos observar que en la columna náhuatl, que es la parte naranjita, tenemos un rubro de hierbas que queman, provocan ampollas y matan. Es decir, son hierbas
que tienen efectos sobre la piel, principalmente provocan quemazón, provocan irritación y provocan ampollas, como lo menciona ahí el título, e incluso si, o sea, si esas plantas se ingieren, pueden llegar incluso a provocar la muerte. A diferencia del otro grupo, que es el de las hierbas que emborrachan y se posesionan de la gente, que esas son las que en efecto tienen estas, digamos, estas propiedades psicotrópicas, ¿no? ¿Qué pasa en la columna en español con el traslado de estas características, ¿no? Bueno, pues que en español también está la distinción entre estos dos grupos, pero que, por ejemplo, los rasgos de que estas plantas que queman y que provocan irritación y ampollas en la piel, Sagún no lo menciona como tal, sino Sagún lo que hace es resumirlo en el adjetivo ponzoñoso. O sea, para Sagún, de alguna manera, en este imaginario, él concentra esas dos características en el rasgo de lo ponzoñoso y sí mantiene el rasgo de lo mortal, es decir, sí menciona que estas plantas pueden llegar a ocasionar la muerte. En el caso de las hierbas que emborrachan y se posicionan de la gente, que son del otro grupo, Sagún lo que hace es que en la columna en español sí menciona que emborrachan y menciona que provocan locura. Es decir, ese rasgo de que se posesionan de la gente, Sagún lo traslada al español como locura. Ahora, ¿qué plantas pertenecen a cada grupo? En el primer grupo, las hierbas que provocan irritación en la piel, tenemos a Quisli, Atlepactli, Mishit, Quimixpactli y Toxtetepo, que son esas cinco plantas son las que provocan esos efectos, ¿no? Mientras que las que emborrachan pues, y se posesionan de la gente son Ololiuqui, Peyot, Teonanacat, Tlapat y Tzincintlapat, que son un poco de las plantas de las que les hablaba al principio de la presentación. Cada rubro entonces se compone de 5 términos. Pero yo al principio bueno, a la diapositiva anterior del corpus les decía que habían sido 11. Entonces, ¿qué pasa con el término Tenshosholi? Pues resulta que este término no termina de pertenecer a ninguno de los rubros. En mi análisis semántico me di cuenta de que los rasgos que presenta Tenshosholi no coinciden ni con los de las hierbas que provocan la quemazón, ni con las hierbas que emborrachan, es decir, no comparten, no coincide ningún rasgo entre ellas, ¿no? Entonces no es posible, esto en la columna en náhuatl. En la columna en español hay un rasgo en la definición de Tenshosholi que es que provoca vómito, que la planta, si la ingieres, provoca vómito. Sin embargo, este rasgo que la hermanaría con Mishit, con el término Mishit, porque tanto en náhuatl como en español de Mishit se dice que provoca vómito, pues este rasgo en Tenshosholi no se encuentra en lengua náhuatl, o sea, es un añadido de Sagún. Que no tiene su correspondencia en la columna náhuatl. Entonces, no podemos considerar que, en efecto, pertenezca al primer rubro, al de las hierbas que provocan ampollas, porque en lengua náhuatl no existe esta correlación, ¿no? Una de las conclusiones a las que llegué en mi tesis es que este término de Tenshosholi pues no pertenece a ninguno de los dos grupos y que, como lo mencionaré al final, pues tendría que extenderse la investigación a otros términos, a otras clasificaciones de hierbas para saber si en alguno de ellos coincide o qué es lo que pasa con este término, ¿no? Con respecto al primer grupo, al de estas hierbas que provocan quemazón y ampollas y que pueden matar, las características que se encuentran enunciadas en lengua náhuatl fueron trasladadas con relativa fidelidad a la lengua castellana. Es decir, como que no presentaron problema para Sagún los rasgos de una lengua para pasarlo a la otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos el rasgo de tetoscailpía en la columna en náhuatl, cuyo significado es que atan la garganta de la gente. Es un efecto que provocan estas hierbas. Y en español, Sagún colocó aprieta la garganta. Más o menos hay una relación entre estas dos partes, ¿no? Por supuesto, siempre la traducción o en este caso la versión parafrástica, siempre el contacto entre lenguas, siempre va a haber matices, siempre va a haber elementos que no se trasladen de manera idéntica de una lengua a la otra porque no existen quizás los referentes en las dos lenguas, pero digamos que hay alguna similitud, ¿no? También en el caso de Tenenepiltzatzayan, hien de la lengua de la gente, y en castellano se colocó hien de la lengua. En el caso de Temictía, estas hierbas matan a la gente y en español se colocó que son mortales. También en el caso de Kikokototza in Huitlaxcoli, despedaza los intestinos y en español dice destroza los intestinos. Digamos, como les comentaba, que existe cierta relación entre ambas columnas. Sin embargo, esto no ocurrió en el apartado de las hierbas que embriagan, todo lo contrario. Ahí la versión parafrástica no es tan fiel como en el caso de estas hierbas, ¿no?
Y entonces uno se pregunta por qué. Yo a la conclusión a la que llego es que finalmente las definiciones de estas otras hierbas de las que les hablaba al principio, pues tienen algunas referencias a aspectos sagrados, a aspectos rituales que Sahagún no podía trasladar a la lengua en español, ¿no? Pues lo que hace Sahagún es evitar la reproducción de estas nociones, las transforma, añade algunos elementos que no existen en la lengua náhuatl, bueno, que no existen en la columna de lengua náhuatl, omite otros aspectos, transforma el significado de algunos otros que se encuentran en lengua náhuatl, es decir, el traslado a la lengua en español no tiene esta fidelidad que sí tiene el grupo de las hierbas que provocan la quemazón. Tras la comparación de estos términos, de las definiciones en ambas lenguas, pues entonces yo concluí que había 5 tópicos principalmente en los que Sahagún había encontrado como esta reticencia a trasladarlos, ¿no? Y que habían posiblemente resultado problemáticos para él por sus implicaciones religiosas y sagradas respecto al consumo de esta flora, ¿no? ¿Cuáles son esos tópicos? Primero es el de la embriaguez, el segundo es el de la posesión divina, la locura, las visiones espantosas y la risa, y la región de los muertos y las armas. Es decir, son tópicos que se tratan en las definiciones en náhuatl, que en la parte en español no tienen una correspondencia igual. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a platicar primero de la embriaguez. Tanto en náhuatl como en castellano se encuentra este rasgo presente. En náhuatl se enuncia a partir del verbo itehuintía, que significa emborrachar a la gente, y se encuentra presente en las definiciones de todas estas plantas, del ololiuqui, del peyo, del teonanácat. ¿Qué pasa en español? En español esto se enuncia con el verbo emborrachar, pero es interesante la etimología de la palabra emborrachar en español, porque proviene del sustantivo borracha, que hacía alusión en el siglo XVI a la bota, es decir, al recipiente en el que se contenía el vino. Y esta palabra, a su vez, esta palabra de borracha, proviene del entrecruce de 2 sustantivos catalanes. Son el término de botella, que hace también alusión a la bota, y morratza, que es la redoma, que también es un recipiente, es una vasija en la cual se contenía vino, ¿no? Entonces, digamos que etimológicamente la palabra en español refiere al consumo de vino, ¿no? Que lo que emborracha es el vino. Sin embargo, estamos hablando de plantas, ¿no? Es interesante que a pesar de que existe bueno, de que esta es la etimología del término, Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana, que es el primer diccionario de nuestra lengua, que se publica en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, él en la definición del verbo emborrachar dice que no solamente el vino emborracha, ¿no? Que aclara esta parte de que no solamente el vino emborracha, sino que también puede emborrachar la cólera o la furia, e incluso menciona los madroños, que los madroños son unos frutos de un árbol nativo de la zona mediterránea que también tienen propiedades psicoactivas, ¿no? Entonces es interesante la mención, el hecho de que Covarrubias ampliara la definición del término para poder comprender también la embriaguez que podían ocasionar estas sustancias, ¿no? Y que encaja perfecto con el referente en náhuatl, ¿no? Por otro lado, en la definición del hongo de Teonanácat se enuncia una serie de rasgos que tienen que ver con efectos que provoca el hongo y que hace que las personas tengan un comportamiento desmesurado, sobre todo como movimientos corporales muy bruscos, etcétera, ¿no? Esta parte, que es la que se encuentra aquí en cursivas, ¿no? Estos rasgos, como el primero que dice in akin miek kikwa momactia, que significa quien come muchos hongos se espanta, momecania, igual quien come mucho se cuelga, motepeshiwia, quien come mucho se despeña, y tetlatitía hace que la gente se esconda. Este comportamiento, estos efectos que se manifestaban a través de la ingesta del hongo, no fueron trasladados por Fray Bernardino a la parte en español. En cambio, en esta columna, él lo que hace es añadir este rasgo de que el hongo provoca lujuria, que es algo que no se encuentra en la lengua náhuatl, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos elementos? Bueno, que la lujuria era un pecado que tenía su relación principalmente con el pecado de la gula. La embriaguez era considerada parte del pecado de la gula, es decir, es algo que hace que te alejes de ese justo medio, ¿no? De ese ideal de virtud, de prudencia, de templanza que se esperaba de las personas. Entonces, al consumir una sustancia que te embriagara, pues eso impedía que pudieras domeñar el cuerpo y mantener ese ideal de templanza, lo cual a su vez
desencadenaba en transgresiones de la carne y eso provocaba un comportamiento desmesurado que finalmente concluía en lujuria. Entonces, esa cadena de pensamiento de ese comportamiento desmesurado a partir de la embriaguez es lo que podríamos interpretar del hecho de que Sagún, en vez de manifestar los efectos que se sufrían bajo el consumo del hongo, él concluyera que todo eso iba a provocar lujuria, por este camino que les comentaba de pecados desde el pensamiento judío-cristiano. Con respecto a la posesión divina, se trataba de un fenómeno fundamental para la sacralidad indígena, pues la cosmovisión náhuatl consideraba que el ser humano podía ser receptáculo de fuerzas sagradas, ¿no? Y que podía recibir en su interior alguna deidad a través del consumo, por ejemplo, de estas hierbas. Esta deidad se iba a manifestar, iba a actuar o iba a hablar a través de la persona. Por lo tanto, el cuerpo se convertía como en una especie de puente entre, digamos, el medio sobrenatural y el natural, para poder expresar este aspecto de la ritualidad. Se relacionaba principalmente con el consumo de hierbas embriagantes, pero también con otros aspectos como el sangrado ritual, por ejemplo, o la posesión de objetos sagrados, o el aproximarse a lugares que también se consideraran que tuvieran una fuerza divina, como por ejemplo cuevas o algunos ríos. Estos lugares podían llevar a que una divinidad poseyera a la persona, digamos, ¿no? En lengua náhuatl esto se enuncia a través de dos expresiones principalmente. La primera es iteshkiza, en la cual interviene el verbo quiza, que en náhuatl significa salir. Entonces, Alfredo López Austin propone la traducción de en él sale o en él se manifiesta. Y también a través de la expresión iteshkinej, que proviene del verbo egua, esta parte de kinej es conjugación del verbo egua. Este verbo en náhuatl significa cargar algo, tener la capacidad o la fuerza para cargar algo muy pesado. López Austin propone esta traducción de en su interior los eleva o en su interior los carga, es decir, la persona tiene la capacidad de cargar esta divinidad dentro, ¿no? Estas expresiones se encuentran en las definiciones de estas plantas en la lengua náhuatl, pero no se encuentran en la lengua castellana, ¿no? Sagún no las trasladó en las definiciones de la versión parafrástica. Él lo que hizo fue estos rasgos que se encuentran aquí en náhuatl abajo, en donde dice Shiwit Teteshkineh Semika, la hierba se posesiona de la gente para siempre. Y la otra que dice Teteshkineh Semilwit Anoso Milwit, se posesiona de la gente 1 o 2 días. Estos dos rasgos que hablan de este fenómeno de la posesión con un aspecto temporal, de ya sea que se va a posesionar la divinidad de ti por siempre o temporalmente. Lo que hizo Sagún es omitir esa parte y poner en castellano que más bien estas plantas provocaban emborrachamiento o locura temporal o permanente. Ahora, hablando de la locura, también es interesante aquí esta parte porque es muy importante entender que la locura era una enfermedad, se consideraba una enfermedad muy grave en el mundo náhuatl, que se producía principalmente por un desequilibrio entre aspectos personales, sociales, pero sobre todo religiosos, es decir, transgresiones de la ritualidad y del comportamiento que se esperaba de las personas a partir de los estándares o de los parámetros del mundo náhuatl, ¿no? De la sociedad. Entonces, bueno, esta enfermedad dañaba principalmente al órgano cardíaco, dañaba el corazón, porque el yolot, llamado en náhuatl corazón, era un órgano en el que residía el pensamiento racional, residía la voluntad, la moral, las funciones imprescindibles para permitir la vida. Es decir, en náhuatl, dentro de esta cosmovisión, en el corazón residen estas funciones cognitivas y la capacidad del ser humano de actuar a partir de su raciocinio. Si uno transgredía su comportamiento o hacía cosas que no debía hacer, pues el órgano que se iba a ver afectado es el corazón. Y esto se ve reflejado en las palabras que se encuentran en la columna en náhuatl que definen como les comentaba, parte de estas plantas, ¿no? Como pueden observar en la parte de abajo, en los verbos en náhuatl, que se encuentra resaltado en color rosita la partícula que hace referencia al yolot, ¿no? Al corazón. En estos verbos se enuncia propiamente que hay un daño, un perjuicio al corazón, ¿no? En este caso, por ejemplo, el primero, teyolitlacoa, que daña el corazón. Teyolochicotía, que perturba o tuerce el corazón. Aquí, además de la composición del sustantivo yolot, también interviene chico, que es un adverbio en lengua náhuatl que refiere a torcer o a enchuecar algo.
Entonces, en composición en este verbo hace referencia a eso, ¿no? Que tuerce el corazón. Teyolomalacachoa, que hace girar el corazón. Teyolotlahuelilocatilia, que enfurece el corazón. Ahí, además de la partícula del yolot, también tenemos la de tlahueli, que hace referencia a la furia, a la indignación, al coraje, ¿no? Entonces lo que hace es como llenar e henchir de furia el corazón. Tenemos también Teyolpatzmictía, que ahí interviene el verbo patzoa, que hace referencia a estrujar algo con los dedos hasta deshacerlo, ¿no? Como por ejemplo una fruta. Entonces la idea ahí es como de estrujar el corazón hasta aniquilarlo, ¿no? Teyolpoloa, ¿no? Que pierde el corazón. Todos estos verbos se encuentran en la columna en náhuatl, hacen referencia a este órgano, como les comentaba, al daño que recibía el corazón por consumir estas plantas fuera de contextos rituales, pero nada de esto es trasladado a la columna en español. Solamente hay una mención del corazón en la parte de la versión parafrástica de Fray Bernardino, pero el resto es englobado en el verbo enloquecer, que esto tiene una relación importante con la etimología del verbo, ¿no? Que proviene de la palabra loco. En latín, de acuerdo con Sebastián de Covarrubias, la palabra loco proviene del latín locus loci, y estas palabras significan lugar, ¿no? Entonces, la relación que existe entre ellas es que Sebastián de Covarrubias dice que al loco solemos llamarlo vacío y sin seso, y así aquel lugar parece que queda sin llenarse, ¿no? O sea, como que la idea es que la persona que está loca es una persona que tiene un vacío, ¿no? Y que entonces por eso actúa como actúa, ¿no? Esa era la lógica de este pensamiento occidental, porque hay que recordar que para nuestra idiosincrasia, el corazón no es el órgano en el que residen las capacidades cognitivas de una persona, sino más bien la mente. Es el lugar en donde reside esa capacidad cognitiva, el raciocinio, mientras que el corazón es un órgano que se asocia a los sentimientos o a las emociones, y esto incluso está, digamos, atestiguado desde Aristóteles, ¿no? Entonces es una concepción que tiene una tradición muy amplia en nuestra lengua y que no coincide del todo con el pensamiento náhuatl, ¿no? En el cual el corazón pues era una parte fundamental, era la ofrenda que se daba a los dioses, que era el alimento de los dioses, ¿no? Entonces todas estas alusiones a este órgano pues aún no las traslada al castellano. Ahora, el otro aspecto del cual les platicaba al principio también es el de las visiones espantosas y la risa. En la definición de estas plantas en náhuatl se habla de una serie de, digamos, de características o de efectos que sobrevienen al consumo de estas plantas, ¿no? En náhuatl, sobre todo, se mencionan con esta expresión, con esta oración que se encuentra aquí, que dice Miak tlamantliquita insenca temamacti, que significa ve muchas cosas espantosas, la persona que consume estas hierbas, ¿no? Y más adelante, en la misma definición, se aclara cuáles son esas cosas espantosas, y dice que ve coat tecuani tlen mashquita, lo que por él ve es la serpiente, la fiera. Estas expresiones no fueron trasladadas a las definiciones en español, y en cambio Sahagún lo que hace es decir que las personas que consumían estas plantas tenían visiones espantosas. La palabra visión en español, y sobre todo el plural, hace referencia a la capacidad que tenemos de observar cosas que son inexistentes, ¿no? Que no están realmente presentes, es decir, que se trata de alucinaciones. Pero ¿qué pasa realmente con lo que dice náhuatl? Regresemos a la expresión que les leí hace un momento, ¿no? ¿Qué son esas cosas espantosas que observa la gente, que dice que la serpiente y la fiera? Parece ser que más bien se trata de la presencia de un nahual. Yo creo que ustedes han escuchado alguna vez esa palabra, ¿no? Y algunas personas que dicen, esa persona es un nahual. Los nahuales se concebía que eran personas que tenían la capacidad de transformarse en animales, sobre todo personas que eran de poder, personas con conocimientos sobrenaturales como brujos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el mundo náhuatl, ¿no? Pues que el nahualismo realmente es un fenómeno muy complejo. Hay un estudio exhaustivo al respecto de Roberto Martínez González. El autor lo que hace es tratar de desentrañar la etimología del término nahualí, pero al final llega a la conclusión de que más o menos todas las definiciones coinciden
en que el nahuali es una persona que se disfraza o una persona que se cubre de otra apariencia para poder hacer algo, ¿no? En ese mundo, ¿no? Entonces, no siempre se trata de animales, no siempre, aclara el autor, no siempre se trata de estas representaciones zoomórficas, sino que también pueden ser objetos, personas que se transformen en objetos o en fenómenos meteorológicos como granizo, también en plantas o en piedras. Incluso se habla de que la Llorona es un nahual, o también se incorporó posteriormente la idea de que algunas personas, brujos sobre todo, podían transformarse en figuras hispánicas o mestizas, digamos, que pues entran al universo náhuatl a partir de la evangelización, como son los padres o los clérigos, figuras así, ¿no? O sea, que una persona, un brujo, se podía transformar. Al final, hoy día, la evidencia antropológica nos dicen que las personas consideran que personajes de mucho poder y de mucho conocimiento y que tienen este contacto sobrenatural se transforman en fieras. Sobre todo utilizan esta palabra de tecuani, ¿no? Que son animales poderosos, o las serpientes, ¿no? Entonces, hay una relación interesante entre estos testimonios antropológicos actuales con respecto a lo que dice en la columna náhuatl, ¿no? Es muy curiosa la mención de estos dos animales en particular. Entonces, realmente creo que nos encontramos ante un choque de cosmovisiones y de perspectivas, porque esta parte, pues, podría incluso considerarse como parte de un pensamiento ontológico del mundo náhuatl, en el que en realidad no se trata de una visión, no estoy alucinando que hay una fiera o una serpiente, sino que estoy presenciando el arribo de un brujo o de una persona a través del consumo de estas hierbas que quizás quiere hacerme daño y que se manifiesta a través de estas formas, ¿no? De la forma de la serpiente o de la forma de la fiera. Algo similar ocurre con la risa. También en lengua náhuatl se dice que estas plantas provocaban risa o hacían reír a la gente, y el verbo que se utiliza es tehuetzquitia, hacía reír a la gente, cuya forma, digamos, un poco más simple es huetzca, que hace alusión a la risa, ¿no? En español, lo que Sagún plasmó es que se provocaban visiones que daban risa. ¿Qué pasa ahí con este término, ¿no? Con el término en náhuatl? En un estudio que hace la historiadora Elena Maceto sobre el humor entre los nahuas, habla sobre los preparativos de una festividad a la diosa Tosi, que era nuestra abuela. En estas festividades, pues lo que se hacía era elegir a una persona que posteriormente iba a ser sacrificada y que encarnaba la figura de esta deidad. Lo que se esperaba es que la persona que era elegida pudiera disfrutar de una serie de divertimentos que le hicieran olvidar su muerte, porque si la persona se entristecía por su final, eso se consideraba como un mal augurio. Todo el séquito que estaba alrededor de esta persona que la atendía, pues intentaba que olvidara ese momento, ¿no? Entonces, a la diosa Tosi, bueno, a la representación de la diosa Tosi se le prometía que, por ejemplo, iba a pasar una noche con el Tlatoani, él se le daba de comer una serie de alimentos exquisitos que se preparaban para ella y todo, y dentro de esos preparativos, lo que se hacía era ofrecerle una serie de divertimentos como contarle fábulas, cuentos graciosos, chistes, hacer representaciones que generaran su risa. Entonces, la historiadora lo que concluye es que se utiliza el verbo huetzca, que hace referencia entonces a una risa que es un buen augurio, digamos, ¿no? A diferencia de la otra palabra que existe en náhuatl para referir a la risa, que es tlatlapitzagua, esta palabra refiere a una risa que es desmesurada, una risa que es muy escandalosa y que por tanto no se considera, digamos, apropiada en este aspecto ritual, ¿no? Entonces, una vez más, nos encontramos ante este choque de cosmovisiones en el que la risa se identificaba con un aspecto ritual. También se llegaban a utilizar estas hierbas para poder, pues digamos, embriagar a la persona y generar esa risa también en ellas, ¿no? Entonces es interesante que Sagún no traslada estos elementos a la columna en español, y que entonces él lo que hace en su lugar es hablar sobre las visiones, ¿no? Como les decía, estas visiones de cosas que provocan risa, pero que en realidad pues no son tan fieles a lo que la parte en castellano nos indica, ¿no? Por último, hablemos de la región de los muertos y de las armas. En la lengua náhuatl dice que el peyot crece en el Mictlampa, es decir,
en la región de los Muertos, ¿no? Específicamente en el Tlacoxcalcopa, en la región de los Dardos. En un estudio que también hace la historiadora Elena Maceto, ella dice que este lugar de la región de los Muertos es una forma simbólica de llamar al Temiminaloyan, que es el lugar donde se flecha la gente. Ustedes tal vez han escuchado que algunas teorías indican que el Mictlán estaba dividido en diferentes niveles y uno de estos niveles, este lugar donde se flecha la gente, era una parte en la que tenían que pasar los muertos y pues que les lanzaban estas flechas, ¿no? Estas regiones se consideraba que se encontraban en el norte. Lo que hace Sahagún es no mencionar el Mictlán, no mencionar el Tlacoxcalcopa, sino lo que dice simplemente es que el peyote crece en el norte y se ahorra especificidades respecto a la sacralidad de estos lugares, ¿no? En la parte en español, Sagún añadió una serie de rasgos del peyote que no se encuentran en la lengua náhuatl. Por ejemplo, estos que enuncio ahí, que da mantenimiento, que para la época mantenimiento significaba que alimentaba, que el peyote daba vigor, que inhibía el miedo, que inhibía la sed y protegía del peligro. Sobre todo, estos elementos los dice con respecto a los chichimecas, que como sabemos era un pueblo nómada que era experto en el uso de las armas, sobre todo del arco y de la flecha, ¿no? Es interesante que Sagún traslade esos elementos de que el peyote crece en el norte con el hecho de que lo utilicen los chichimecas. En lengua náhuatl no hay una referencia explícita a esto, sin embargo, en otras partes del códice sí se menciona que los chichimecas tenían un conocimiento muy especializado sobre raíces y plantas y dentro de ellas, pues muy probablemente el peyote. Entonces, esto es interesante que al final Sagún relacione el norte con este grupo nómada. En la actualidad, sabemos que el peyote es una cactácea utilizada principalmente por el pueblo Wirraritari. Y hoy día, cuando se hace la peregrinación en búsqueda del peyote, las personas lo llaman como una cacería, ¿no? Y eso tiene que ver con un mito fundacional en el que se habla de cómo es que nace el peyote a partir de las astas de una de sus deidades más importantes, que es una deidad venado, que se llama Guatemucame o el dios de la caza. Y este mito más o menos dice que un día este dios emprende un viaje, pero que se encuentra con una serpiente que lo invita a ir a su casa. La deidad se niega, pero la serpiente lo que hace es persuadirla, regalándole unos muvieris, son objetos sagrados que semejan una flecha, es la imagen que se encuentra aquí en la diapositiva, y se utilizan en contextos rituales por los chamanes de la comunidad, ¿no? Para purificar el evento. Entonces, la serpiente le regala estos movieris, encantados a la deidad, termina yendo, ¿no? A donde la lleva. Ya estando ahí, otros animales apresan a la deidad venado. Él, desesperado, pide a otras de las divinidades que desaten un diluvio para que él pueda escapar. Sin embargo, cuando los animales se percatan de esto, comienzan a lanzarle flechas para intentar cazarlo. Y una de estas flechas sí le da alcance, entonces el venado comienza a trastabillar mientras intenta huir y al final un sopilote decide ayudarlo, finge que le lanza una flecha a esta deidad y que la lastima para que esto le dé oportunidad de huir a la deidad, ¿no? Finalmente, este dios llega a Leunar, que es la región de los muertos del pueblo Burraritari, llega ante su hermano, que es el bisabuelo cola de venado, quien lo salva y lo libra de esos muvieris, los cuales se habían convertido en unos pesados cuernos. Cuando lo libera de estos, los cuernos caen al suelo y de ahí crecen 7 peyotes. Esta relación tan intrínseca que existe entre el hecho de cómo nacen los peyotes, que se trata del dios de la casa, que hay flechas que lo persiguen de alguna manera y que al final él llega a la región de los muertos. Esta relación se encuentra también de alguna manera implícita en la definición del peyote en náhuatl, pero son rasgos que no se conservan en la parte en castellano. Finalmente, pues queda la pregunta del millón, ¿no? De por qué, si estas plantas no tenían las mismas características entre sí, ¿por qué es que se encuentran en el mismo apartado? Pues puede haber varias interpretaciones al respecto. Me quedo con la parte en la que estas plantas son medicinales, tanto las plantas que provocan quemazón como las plantas que emborrachan. Entonces ese es un rasgo que las unifica. Esto nos invita a una reflexión mayor sobre el corpus de plantas en el Códice Florentino para tratar de identificar qué otros
otros elementos pueden unirlas entre sí, ¿no? O sea, qué otras características de otras plantas pueden coincidir con estas que se encuentran en este párrafo. Y por otro lado, también el hecho de que en algunas otras fuentes novohispanas se menciona que a veces las plantas embriagantes eran utilizadas junto con otras para potencializar sus efectos. Podemos interpretar que tal vez se trataba de estas otras, cuyas características ponzoñosas podían avivar los efectos de las otras, ¿no? La reflexión que me queda a mí al final, la importancia del abordaje de este tipo de obras a partir de una perspectiva lingüística, filológica, para poder desentrañar, digamos, todos estos elementos que se encuentran ahí ocultos de alguna forma en la fuente y que nos permiten también aproximarnos a su vez al conocimiento de estos pueblos, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a dar un espacio para quien tenga preguntas al respecto. Pues de verdad muchas gracias por compartirnos tu trabajo y me gustó mucho cómo incorporas a la lingüística para hacer este análisis, que pues siento que extiende y precisa más el análisis, ¿no? Que pretendes hacer. Y me gustó mucho cómo abordaste la metodología, cómo nos explicaste, cómo te fuiste acercando al texto, al códice. Y incluso cómo funciona, ¿no? Un códice, o sea, como que me pareció muy interesante que cómo abordaste eso para que también nosotros podamos como entender cuál fue tu acercamiento en el tema. Y bueno, sobre la metodología y todo, me surgió la duda más que el tema en sí, que también es muy interesante, pero me gustaría saber cuáles fueron tus dificultades, o sea, como al adentrarte en este tema y sobre todo en el análisis de este documento. Muchas Gracias. gracias, Bere. Qué gusto verte. Sí, muchas gracias por tus palabras. Bueno, pues las dificultades que me enfrenté, principalmente que pues yo no soy hablante de lengua náhuatl y que aproximarme a esa parte pues fue difícil, ¿no? Sobre todo también porque pues hay que hacer la paleografía, ¿no? Hay que acercarse a la escritura del siglo XVI, ¿no? Que también eso, yo le debo, o sea, si mi trabajo existe, es gracias a que existió López Austin, ¿no? Entonces yo, aunque nunca me conoció y nunca supo de mi existencia, pero yo a ese hombre le tengo un gran agradecimiento y bueno, ¿no? Que al final él hizo, por ejemplo, la modernización de la parte de la columna en náhuatl y eso me ayudó un montón a aproximarme al texto, ¿no? Como les comentaba al principio, yo no soy hablante de lengua náhuatl, yo respeto mucho, o sea, yo también trato de acercarme desde mis limitantes y desde mi perspectiva de que yo soy hablante de español, ¿no? Entonces lo que hice pues fue tomar clases de náhuatl, aproximarme a la lengua, pero finalmente también mis clases estaban muy enfocadas al náhuatl moderno, sobre todo al náhuatl de la Huasteca. Entonces también es un reto enfrentarse, ya con ese conocimiento y esas bases gramaticales, pues ya acercarme al texto del siglo XVI, ¿no? Que tiene sus peculiaridades en cuanto a significado, en cuanto a las grafías, etcétera, ¿no? Entonces, la primera dificultad a la que me enfrenté fue esa, ¿no? Pero sabía que sí o sí tenía que retomar el texto en náhuatl porque no podía solamente quedarme con la columna en castellano, ¿no? Que digamos que en mi carrera, que es letras hispánicas, pues era lo que se esperaba de alguna manera, puesto que no, pues mi carrera compete esa área, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades a las que me enfrenté. La segunda fue poder aplicar esta metodología que nace en un contexto occidental a la lengua náhuatl, ¿no? En mi examen profesional, que fue este año, una de las preguntas que me hacían los sinodales era, bueno, ¿no consideraste que, por ejemplo, hubiera sido más apropiado un acercamiento etnológico, o sea, un acercamiento, por ejemplo, etnosemántico a la lengua náhuatl? Y yo particularmente consideraba como de, bueno, sí, sí puede ser posible, pero también, ¿por qué no aplicar esta metodología, ¿no? Esta metodología semántica, estructural, que está muy bien documentada en lenguas occidentales, pero que ha sido poco aplicada en lenguas originarias, ¿no? Entonces yo decía, tengo que aplicar la misma metodología para ambas lenguas, no puedo analizar el español desde una perspectiva occidental y el náhuatl desde una perspectiva etno, ¿no? Entonces, al final, ambas lenguas están en la misma igualdad, digamos, entonces también adaptar toda la terminología, adaptar incluso, bueno, en la presentación no lo coloqué de esa forma para
pues como para no hacerlo muy denso, digamos, pero en mi tesis, si tienen la oportunidad o quieren consultarla, pues ahí hago la especificación de cuando utilizo ciertas grafías, cuando utilizo cursivas, cuando utilizo comillas, cuando utilizo tal, porque todo eso tiene que ver con la metodología que plantean los autores de la semántica estructural, ¿no? Y entonces aplicar todo eso a la lengua náhuatl fue complejo también.